Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia al Aire, iniciando el año 2021 en este día domingo. Sabemos que Dios ha sido maravilloso y si usted está viendo esta transmisión, en mi caso que estoy transmitiendo, podemos decir que Dios nos ha ayudado en gran manera. ¿Por qué razón? Porque a pesar del problema de la pandemia que ha existido, que inició el año pasado, estamos con bien y estamos aquí pudiendo transmitir y usted pudiendo escuchar este mensaje. Así es que es importante darle gracias a Dios, iniciar con bien en este año y poder buscar a Dios siempre, como yo se lo aconsejo, como yo trato de transmitirle siempre. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, busquémoslo de todo nuestro corazón y sabemos que Él siempre va a responder en un momento de adversidad, siempre va a responder, y que a pesar de que nosotros creamos o pensemos que Él no nos ha olvidado, o que no está para ayudarnos, o que se ha alejado de nosotros, recuerde que Dios está en el mismo lugar, recuerde que Dios no se aleja, que Dios no se va para ninguna parte, y quienes se alejan somos nosotros. Así es que recordemos que debemos volver a los caminos del Señor. Recuérdese que en este año, para que usted tenga éxito en todo lo que haga, usted debe volver a los caminos de Dios. Usted debe volver a anhelar estar en la presencia de Dios. Recuerde que es importante la oración diaria, la oración en familia. Recuerde que es importante la lectura bíblica. Recuerde que es importante llegar a Dios en oración. Y no solamente usted, sino que lleve también a su núcleo familiar. Busque a Dios como núcleo de familia. Busque a Dios usted, ya sea que usted viva con sus padres, ya sea que usted viva con sus hijos, con su pareja, pues, o no tiene hijos, pero está con su esposo. O sea, busquemos a Dios siempre, todos los que vivimos bajo un mismo techo. Recordemos que este año trae nuevos retos, pero también hay cosas que no sabemos. Todo está en la mano de Dios y nosotros tenemos que tener siempre esa disposición de poder aceptar la voluntad de Dios, de poder hacer lo que Dios nos determina que hagamos. Hemos predicado mucho acerca de la dirección de Dios, de tomar las decisiones bajo la guía de Dios, de hacer y obedecer al Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que a todos los que somos creyentes, por supuesto, y que Dios siempre tiene planes para nosotros a pesar de lo que esté pasando. Vemos como la mano de Dios siempre ha estado, que a pesar tal vez de que algunos no han tenido trabajo, Dios siempre ha proveído su alimento, siempre ha proveído su ropa, ha proveído el techo en el cual usted vive. Así de que dediquemos este año al Señor, pongámonos siempre a cuentas con Dios y presentemos a Dios nuestros planes, nuestros objetivos y nuestras metas para que todo nos vaya bien. Así que les invito a que oremos para iniciar este año. Les invito a que oremos en este primer culto del 2021 para que podamos siempre tener esa dirección de parte de Dios. Gracias te damos, Señor, en este día, porque nos has permitido terminar un año 2020 lleno de dificultades para muchos, lleno de oportunidades para otros. Pero vemos que tu mano ha sido maravillosa en nuestras vidas, nos has guiado, nos has protegido, nos has guardado, Señor, de muchas adversidades. Sabemos, Padre, de que en tus manos nos encontramos, que en tus manos estamos siempre presentes, Señor, presentes en ti. Y sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son perfectos. Sabemos que los planes que tú tienes para nosotros, Señor, son conforme a tu voluntad y que tú esperas que nosotros tengamos esa comunión contigo y aceptar por sobre cualquier cosa, Señor, esa guía que recibimos de ti. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te encomendamos a ti, Señor. Te entregamos este 2021, confiando siempre, Señor, en que tú harás todo lo que sea conforme a tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a estar siempre en la iglesia, Señor. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a seguir adelante a pesar de las adversidades. No nos permitas que dejemos la iglesia, no permitas que dejemos, Señor, el ministerio que tú nos has dado a muchos, Señor, que sirve. Sabemos, Señor, y confiamos que este año va a ser diferente, que a pesar de cualquier situación, Señor, todo está bajo tu control, pero que nosotros, Señor, tenemos el control de no alejarnos, Padre. Danos fuerzas, danos energía, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, Padre. Bendice a Jaime López, Señor. Bendícele, guíale, Señor, respáldale, prospérale en sus caminos, mi Dios, y que haga conforme a tu voluntad, Señor, porque tú lo has puesto para guiar a esta iglesia. Te bendecimos por su vida, Señor, bendecimos a su familia, Padre, te pedimos que seas tú bendiciéndoles y guiándoles conforme a los deseos, Señor, y a los planes que tiene en su corazón. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén.
Les invito a que leamos el Salmo 84 antes de poder iniciar con el mensaje de este día. Dice Salmo 84, anhelo por la casa de Dios. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en infidelidad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Confiemos en Dios, como dice el Salmo 84, y dice que es mejor estar en la casa de Jehová que fuera de él, ¿verdad? Anhela su alma es estar en esa casa. Recordemos entonces qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Vamos a estudiar en esta tarde, en el culto de discípulos en acción. No se le olvide que estamos en el culto de discípulos en acción y vamos a estudiar lo que es la venida del Mesías, ¿verdad? Recordemos que Cristo es el Mesías ungido, el Mesías escogido, el libertador, ¿verdad? Eso significa Mesías, el libertador. Dios escogió a Cristo como el libertador de todo un pueblo, el libertador de lo que más adelante podemos ver en el libro de Romanos, que por un pecado entró al mundo y por un pecado sale el pecado del mundo. Y entonces muchos piensan que solo hablamos de libertad en el caso del pueblo oprimido por un imperio, pero no, Dios está libertando a toda una humanidad, a todo un pueblo del pecado que había entrado al mundo por causa de Adán, de esa maldición que había entrado. Recuerde que discípulos en acción, el objetivo es que aprendamos más de las palabras de Dios y podamos caminar como hijos de Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que crezcamos en el conocimiento de la palabra y crezcamos en el conocimiento de la verdad. Recuérdese que usted debe de congregarse, ¿verdad? Los que se congregan con nosotros pues saben que la base de autoridad nuestra es la Biblia, y los que no, pues se les invita a que se congreguen en un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra y no se predique palabra de hombre, sino que lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Les invito a que estudiemos en esta tarde la venida del Mesías, y para eso vamos a utilizar el texto del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Miqueas es un profeta menor, contemporáneo de Isaías por el año 700 a.C. Recuerde de que Dios hablaba a través de profetas, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, en otros tiempos hablaba a través de los profetas, y que hoy en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Pero vamos a estudiar a través del profeta. Recuérdese que la Biblia está llena de profecías que muchas se enfocaban orientadas a Cristo, ¿verdad? Al Mesías. Y de eso estamos hablando, de que solo en el ministerio de Jesús y en su muerte en la cruz del Calvario se cumplieron aproximadamente 300 profecías en la Biblia, 300 profecías relacionadas al Mesías, 300 profecías que se cumplieron en la persona de Cristo, y esas profecías estaban dadas en el Antiguo Testamento. Por esa razón nosotros debemos creer lo que Dios tiene para nosotros, y dice que bienaventurado es aquel que cree por fe y no por vista. Seamos de esas personas nosotros, que creemos por fe sin necesidad de ver para que nosotros podamos creer. Por eso dice en Romanos, justo por su fe vivirá. Entonces es importante que aprendamos a vivir con esa fe, por esa fe. Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: el reinado del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, e irán en la mejilla al juez de Israel,
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estamos en el versículo 2, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová tu Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Vamos a orar antes de la reflexión en la palabra del Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Te pido que seas tú llevando esta palabra al corazón de cada persona que lo va a ver, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos de lo que, cómo tú has obrado, Señor, cómo tú has escogido al Mesías de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien, la venida del Mesías. Recuerde, la palabra Mesías es libertador, y Dios ha escogido a un solo Mesías para que la libertad de la humanidad a causa del pecado de Adán se dé. Como creyentes, nosotros celebramos la Navidad, pero por una tradición. Y voy a comenzar por ahí porque debemos enfocar, al final de cuentas, es el hecho. Alguien me preguntaba, ¿y por qué nosotros celebramos la Navidad? O sea, y hablo de eso porque precisamente acaba de pasar, ¿no? Hablamos de la Navidad y me preguntaban, ¿y por qué los cristianos, por qué celebramos la Navidad? Si sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, como es la tradición, o como enseña la tradición católica. Yo le decía a la persona, lo que sucede es de que en la Navidad nosotros la vemos como una tradición, como algo que ya se quedó plasmado, pero que nosotros debemos de ver algo diferente en la Navidad. Muchos miran como una oportunidad de negocio, muchos miran como aquellas personas que reciben un aguinaldo, ¿verdad? Un ingreso extra en este mes. Los comercios empiezan a bombardear con anuncios y con supuestas ofertas que no son, no es cierto. A mí me consta, yo andaba buscando, por ejemplo, andaba viendo ciertas cosas, ¿verdad? En una oportunidad que tuve, le estoy hablando hace como un mes aproximadamente, ¿verdad? Antes que se pusiera incluso más feo esto, salí rapidito un día y resulta de que algo que el mes anterior valía, por ejemplo, $25, hoy valía exactamente el doble. Entonces, ¿cómo es posible que valga el doble si hace más de un mes lo vi aquí mismo en el mismo lugar y valía como $25, hoy valía $50? Entonces, y le dicen a usted que está en oferta. El problema es ese. La gente cree, la gente se ahoga en ese bombardeo comercial. Entonces la Navidad se mira como una especie de boom comercial, como que la gente empieza incluso a lleno todos los lugares antes del propio día del 24, antes del 24, por un estreno, por un regalo, cuando no estamos en ese tiempo en este momento. En este momento no estamos peleando y viendo que tengo que comprar estrenos, que tengo que comprar regalos. Estamos en una situación complicada y debemos poner atención a ello. Y entonces, los arbolitos de Navidad, las luces, en algunos lugares ponen a imagen de Santa Claus, ¿verdad? Muñecos de nieve, etcétera, etcétera. Todo eso es una imagen que se forma y que se ha venido degenerando con el tiempo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en vez de que nosotros veamos la Navidad como un momento de reflexionar, como un momento en que nosotros debemos de ver que debemos reflexionar en el nacimiento, en ese nacimiento de esa persona, pero esa persona es el Mesías. Entonces yo le decía a la persona, lo que sucede es que si nosotros le cambiamos el enfoque de la Navidad, si nosotros le cambiamos el por qué es lo que celebramos, qué es lo que estamos haciendo por la Navidad, las cosas fueran diferentes, le decía yo. ¿Cómo así? ¿Cómo es diferente? Pues yo pudiera reflexionar en mi corazón y decir, bueno, celebramos en teoría el nacimiento de un Mesías, pero ¿qué es lo que yo anhelo de ese Mesías? ¿Qué es lo que yo espero de ese Mesías?
y cómo debería yo de enseñar a las personas y predicar a las personas que ese Mesías va a venir. Entonces, si nosotros consideramos en dejar de celebrar la Navidad como la tradición nos enseña, sino que debemos predicar acerca del nacimiento, pero ¿qué es el nacimiento en sí? Que el Mesías no me manda a mí a andar comprando y gastando incluso lo que no tengo. Un montón de gente gastando con tarjetas de crédito, dinero que no tienen, y cuando vienen a pagar se dan cuenta que ya ni les queda para el pasaje del bus en dinero. Muchas personas ya están diciendo, ¿y cuándo van a pagar otra vez? Porque ya no tienen. Entonces, el mensaje que nosotros debemos de dar, y en Miqueas 5.2, veamos 5.2 de Miqueas, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Entonces, citando esto, nosotros vemos que Dios, a través de un profeta, nombra a Miqueas como un profeta, y ese es un profeta menor. ¿Por qué le llamamos profetas menores? Porque en los escritos que él presenta, las profecías que él nos deja, que Dios nos deja a través de este profeta, son unos pocos versículos a comparación de Isaías, a comparación de Ezequiel, a comparación de Jeremías, que son bastantes capítulos lo que Dios nos dejó a través de cada uno de ellos. Pero lo importante es que el mensaje, aunque sea pocos capítulos, el mensaje es importante para nosotros. Y entonces Dios le dice a Miqueas que se levantara y que nos enseñara, o que nos redactara, mejor dicho, la profecía que iba a dar. Miqueas, le mencionaba al principio, es contemporáneo del profeta Isaías. Estamos hablando en el año 700 años antes, antes de Cristo. En ese tiempo eran días difíciles, en ese tiempo eran días complicados. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que en el año 721 al 722 aproximadamente, Israel, y específicamente Israel del norte, fue llevado cautivo por el imperio asirio. Los asirios se llevan a Israel del norte cautivo a causa de la rebelión que tuvieron ellos, porque ellos afrentaron a Dios, porque ellos no estuvieron de acuerdo con lo que Dios les había pedido, y se los llevan cautivos y no volvieron nunca más. El pueblo necesitaba un salvador, y por esa razón que se llevaron ellos, quedaron dos tribus en el reino del sur, Judá y Benjamín. Y entonces ellos decían, y aquí está el templo, y nosotros también vamos a ser cautivos, pero Él tuvo misericordia de ellos. Y 200 años más tarde, un poco, quizás más, un poquito menos de 200 años más tarde, Dios les dio la oportunidad en todo ese tiempo de que Israel se arrepintiera. Menos de 100 años, más o menos 100 años aproximadamente. Dios les pidió que se arrepintieran, pero el pueblo no quiso. El pueblo está hablando de Israel, de Judá y Benjamín. Recuérdense que el templo estaba en Jerusalén, y Belén es una ciudad que está cerca. Es una ciudad que está a unos cuantos minutos de Belén, es una ciudad que está a unos cuantos minutos de Jerusalén. Entonces Dios ya había establecido que de Belén iba a nacer el Mesías. De Belén iba a venir el que iba a ser el Señor de Israel. Entiéndase, el Señor como el dueño, Señor como el guía, el dueño de todas las cosas. Adonai se utiliza en la palabra, ¿verdad? En la Biblia. Y entonces, producto de esto, los judíos se preguntaban estas cosas: ¿quién era ese Mesías que se menciona en la palabra? Segundo, ¿dónde iba a nacer? Y tercero, ¿cuál sería su obra? ¿Cuál era el objetivo por el cual iba a venir? Entonces, Miqueas, el texto que yo les he dado, nos ofrece las respuestas a estas preguntas, y les doy el antecedente de Miqueas y la ciudad, porque esa es la base del estudio en esta hora. Miqueas, Belén, pueblo de Israel, son palabras claves en este texto. ¿Quién era el Mesías? ¿Dónde iba a nacer? ¿Y cuál sería su obra? Esas preguntas son las que vamos a tratar de responder en este estudio. Primero, el nacimiento del Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 6 nos narran ese texto. Y le dice entonces en el capítulo, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De allí le dijo que iba a nacer. Belén es una ciudad, una pequeña aldea de Judá. Su antiguo nombre era Efrata. ¿Y por qué era Efrata? Veamos Génesis, para que veamos y vayamos aplicando la Biblia en estos contextos. Génesis capítulo 35.
versículo 19. Génesis 35, versículo 19, y veamos que la palabra ya le llamaba Efrata, y vamos también a explicar qué significa esa palabra. Génesis 35, que veamos que aquí estamos con la Biblia también en mano para poder tener. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Vamos al versículo 19. Asimismo murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Bueno, Génesis 35, 19 nos dice que se llamaba Efrata. Efrata significa fructífero. ¿Qué significa la palabra Efrata? Fructífero. Y se le dio ese nombre porque las tierras de ese lugar eran productivas. Se sembraba trigo en los alrededores. Y de ahí viene luego el nombre Belén, para que vean Bet-Helén. En el hebreo, más o menos así se pronuncia, y significa casa de pan. Entonces, Efrata porque significa fructífero, y en los alrededores de la ciudad estaba lleno de plantaciones de trigo. Entonces cortaban el trigo los molían y de ahí producían pan. Por esa razón después Belén es casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Las aldeas producían bastante trigo, el trigo era molido y abundaba en esa aldea o en esa pequeña ciudad lo que era el pan. Por eso se llama Efrata y por eso se llama Belén. Pero la aldea era muy pequeña y habría sido un lugar desconocido. Imagínense usted un pueblito de El Salvador que tal vez usted ni sabía que existía. Entonces, si no fuera por David, el rey, la ciudad no era conocida. Entonces, veamos entonces David. ¿Quién era David? Vamos al primer libro de Samuel y veamos que si no fuera por David, la ciudad no hubiese sido conocida como ahora nosotros la conocemos. Entonces vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Sígame en el hilo de este texto porque de aquí vamos a entender y vamos a estudiar de dónde desciende el Mesías. Entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a quien Dios usó para salvar a su pueblo de los enemigos y principalmente de los filisteos. ¿Qué sucede entonces con David? Cuando Saúl, que ya hemos predicado también de Saúl, cuando Saúl fue desechado por Dios. Saúl fue desechado por Dios porque recuérdese que se le reveló. Empezó a hacer cosas que Dios no le había pedido, empezó a tomar por sus manos todas las cosas que debería de esperar y de hacer. ¿Qué tomó por sus manos? Tenía que esperar a Samuel antes de una batalla que iba a tener, y dijo: Samuel se tarda mucho y tenemos que empezar la guerra. Y entonces vino él y ofreció holocausto, sacrificio a Dios, cuando la palabra nos enseña de que solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificio a Dios a causa o en nombre del pueblo. Y entonces cometió esa afrenta contra Dios, esa falta contra Dios, a punto entonces de que Dios dijo: yo te desecho a ti como rey de Israel. Es decir, ya no más serás rey de Israel. Entonces, ¿qué sucedió después? Le dice entonces en el texto: ¿hasta cuándo llegarán a Saúl? Yo ya tengo otro rey que va a sustituirlo. Y entonces dijo: toma tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí. Isaí era el padre de David. Recuerde que David era un joven en ese tiempo, un adolescente, y él tenía como 6 o 7 hijos Isaí, todos luchando en la batalla en ese momento, al servicio del rey. Pero David era pastor de ovejas en ese momento, pero estaba muy pequeño para ir a la guerra. Eso es lo que nos enseñan las palabras. Entonces, Isaí no se le olvide esa parte. ¿Por qué dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios? Y le dice: me he provisto de rey, y ve y será un descendiente de él. David era conforme al corazón de Dios por la razón de que David cuidaba en su corazón de agradar a Dios en todo lo que hacía. Había justicia en él, había aquel deseo de agradar a Dios en todo lo que él hacía y con todo lo que él era. Y por esa razón dice la palabra que, en pocas palabras, él vivía conforme a la ley en ese tiempo, porque eso es lo que la ley nos determinaba, que pudiéramos vivir conforme a la palabra de Dios, agradar a Dios con todo el corazón, y que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos para el Señor.
para Dios en este caso. Entonces David procuraba, por eso cuando llegó allá a pelear y dijo, ¿y quién es este incircunciso? Dijo, que está blasfemando, que está hablando en contra de mi Dios, dijo. Pues era un hombre celoso, un hombre que no permitía que se le hablara mal, perdón, que hablara mal de Dios. Y entonces vemos cómo él llega y se levanta en fe y le dice al filisteo, aquí vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la palabra que él era conforme al corazón de Dios. Y era por eso. Ahora bien, ¿qué sucedió después de eso? David era conforme al corazón de Dios, pero vemos que cometió fallas, vemos que cometió errores, cometió faltas también. Pero él se arrepentía y él seguía siempre en su corazón tratando de agradar a Dios en todo lo que hacía. Luego viene su descendiente Salomón, pero que también era conforme al corazón de Dios, podríamos decirlo, pero él se perdió mucho más. Y ahí también llegó un momento en que tuvo que ser disciplinado y castigado, podríamos decir, en aquel tiempo, porque a la muerte de él el reino se divide. Y en ese sentido, lo que podemos decir es que lamentablemente los descendientes de David en adelante, no obstante, Dios le da una promesa maravillosa a David y le dijo que de él iba a descender aquel que se iba a sentar en el trono para siempre, que no iba a faltar ninguno de sus descendientes que se sentara en el trono, y efectivamente a él se le da esa promesa. Pero lastimosamente todos los descendientes de él, hasta el último que fue Ocosías, ¿verdad? Conforme a Jeremías capítulo 22 y 23, ahí encontramos al último rey descendiente de David. Vemos que se portaron mal, vemos que fueron personas que procuraron no agradar a Dios. Había unos que sí, otros que no, pero la mayoría buscaron agradarse a sí mismos. Entonces, no fueron buenos reyes, y al pasar de los años, ese mal comportamiento resultó en que la ciudad de Jerusalén fue amenazada, y es lo que encontramos en el texto, ¿verdad? Fue dado el mensaje a la ciudad para que se volviera de sus malos caminos y pudieran regresar a Dios. Entonces, lastimosamente, en el año 605, llega los babilonios y sitian la ciudad de Jerusalén y es tomada la ciudad. Y es así que se dan 3 deportaciones. Se dan en el año 605, en el año 597, en el año 586. Israel del sur, entiéndase las tribus de Judá y Benjamín, son llevadas cautivas a Babilonia. ¿Quién les había advertido ya? Dios les había advertido ya sobre eso, pero a la vez había prometido de que iba a descender alguien de ese lugar. Se fueron amenazados. Ahora, la importancia de David no era simplemente que fue un buen rey, sino que fue el precursor del Mesías. Por eso no es ninguna coincidencia en que en los días de Miqueas, cuando los asirios estaban amenazando la ciudad del reino del norte, Dios prometió levantar un gran rey. Ahora viene un descendiente de David que sería el Salvador de Israel. Pero aquí viene algo importante. Veamos Isaías capítulo 11, y aquí es algo importante dentro de la profecía. Isaías capítulo 11. Vamos a ver algo maravilloso e importante de esta profecía, ¿verdad? La Biblia, acuérdense que se relaciona entre todos los libros, y por eso lo mencioné, en la base de autoridad para nosotros. No estamos hablando de lo que yo pienso, sino que la palabra de Dios enseña y se relaciona cada texto de la Biblia uno con otro. Dice 11.1 de Isaías, relacionado con Miqueas capítulo 5. Dice 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces dice que es interesante, porque dice que el Mesías vendrá de la raíz de David, no vendrá de la raíz de David, sino que de la raíz de su padre, de la raíz de Isaí. Isaí, algo importante, porque Isaí, usted tiene que preguntarse, ¿cómo puede ser que Dios se fijó en Isaí para que de él tomara rey y posteriormente Dios prometiera que de la raíz de Isaí, así como dice acá, saldrá una vara del tronco de Isaí? ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en ese hombre? Por la razón de que ellos buscaban agradar a Dios en todo lo que hacían. Y de él, David fue el único que buscaba agradar. Todos le servían a Dios, pero el corazón de David era conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Isaí de igual manera. Isaí fue el tronco del cual vino toda la dinastía davídica. El tronco. David ya fue un retoño de ese tronco. Entonces Dios promete que del tronco de Isaí va a salir el Mesías, el que iba a gobernar. Lamentablemente, al pasar de los años, el mal comportamiento de los reyes de Israel resultó en el juicio de Dios para con la ciudad. Entonces es ahí lo que debemos entender. La promesa ya estaba dada,
Pero si bien es cierto, Dios no iba a dar esa promesa en ese tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba rebelándose contra Dios, no estaba obedeciendo a lo que Dios les había establecido. Entonces prometió que iba a ser un descendiente del tronco de Isaí y que ese iba a reverdecer. Entonces era como una especie de un segundo David. No obstante, a través de la descendencia de David, y por eso se le conoce hijo de David. Si bien es cierto, no era hijo de Isaí. Pero lo que queda claro es de que de la descendencia de Isaí iba a salir el Mesías. Muy bien, entonces, para darle ese realce, viene a nacer en la ciudad de Belén, debido a que allí estaba establecido que la profecía se iba a cumplir a través del nacimiento de Cristo en la ciudad de Belén. Esa ciudad se conoció. El Mesías tenía que nacer en Belén porque él iba a ser como el sustituto, podemos decir, de David. David nació en la ciudad de Belén, no se olvide, y descendiente de la tribu de Judá, cosa que está relacionada con Génesis 49, versículos del 6 en adelante, cuando a Judá se le da una profecía y se le dice que el cetro nunca se iba a apartar de él, de Judá. Por lo tanto, esa profecía se cumple en David y luego en todos los demás reyes descendientes de David y luego en la persona de Cristo. En la persona de Cristo se cumple esa profecía de que nunca se va a apartar el cetro de Judá. Por esa razón es que el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá, y esa tribu estaba prácticamente ocupando o viviendo lo que es en la ciudad de Belén y otras ciudades alrededor. Pero en este caso específico, Dios prometió, dentro de toda la profecía, de que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén Efrata. Entonces iba a ser el rey de Israel. Pero ¿quién iba a ser este Mesías y qué clase de persona sería? Entonces veamos la naturaleza del Mesías. Regresemos entonces al libro de Miqueas, capítulo 5, y veamos la segunda parte del texto. Capítulo 5 de Miqueas, versículo 2. Dice: de ti me saldrá, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Este verso nos dice algunas cosas muy importantes acerca del Mesías. Por un lado, sería un hombre, es decir, un ser humano como usted y yo. Es ahí cuando nosotros enlazamos ya después el capítulo 2 del libro de Filipenses, de la carta de los Filipenses, en la cual él habla de que se convirtió, vino como ser humano. Veamos Filipenses y relacionemos cómo se cumple esta parte en la palabra, ¿verdad? De que él iba a venir como un ser humano. Él no iba a ser un ser espiritual, sino que él iba a venir como un ser humano, de carne y hueso, un verdadero descendiente de David. Veamos el libro de Filipenses y veamos el capítulo 2 para que veamos lo que estoy hablando. Dice: humillación y exaltación de Cristo. Pues Dios dice que en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, se viene a cumplir lo que es el Mesías. Dice versículo 5, versículo 2, versículo 7. Dice la palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos lo que la palabra dice, que iba a ser un hombre de carne y hueso, iba a ser un hombre verdadero. La palabra dice que Cristo vino siendo Dios, se humilló a sí mismo, dejando su forma de Dios, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que fue semejante a nosotros, de carne y hueso, pero con una gran diferencia, que en él no había pecado, debido a que, como la palabra nos enseña, fue engendrado a través del Espíritu Santo y de una virgen. Recuérdese que debido a ese hecho, que fue engendrado por el Espíritu Santo, no había pecado en él. La sangre no era contaminada, porque ahí es donde radica el pecado, en la sangre del hombre. Todos los descendientes de Adán, que estamos incluidos nosotros, de acuerdo al capítulo 5, versículo 2 en adelante de Génesis, se nos enseña de que nosotros nacemos a la imagen de Adán, no a la imagen de Dios. Adán fue creado a la imagen de Dios, santo, puro, sin mancha, sin pecado. Pero ya una vez pecado, nosotros los descendientes de Adán nacemos a imagen de Adán, como un hombre caído, un hombre en pecado. Por esa razón es de que Cristo nace no a la imagen de Adán, sino a la imagen, podemos decir, de Dios mismo.
O sea, en él no había pecado y no había forma de que hubiese pecado en él. Entonces, por eso es que es diferente. Por eso es que la palabra dice que fue semejante a los hombres, no igual a los hombres, sino semejante, parecido. Entonces, el Mesías le dice, de ti me saldrá. El Mesías no bajó del cielo. Y eso tenemos que ver entonces. Primero, que es de carne y hueso. Segundo, el Mesías no bajó del cielo como muchos piensan. El Mesías vino y nació como un ser humano. No venía como un ser angelical, sino que nació en Belén y vino de una familia de Belén y específicamente de la tribu de Judá. Hasta este momento, si usted observa, se van cumpliendo varias profecías que Dios ya había establecido en Miqueas, Isaías capítulo 11, Génesis capítulo 49. Entonces, en Filipenses vemos cómo el Mesías iba a ser exaltado y humillado. Entonces vemos cómo Dios va cumpliendo su palabra a medida de lo que nosotros enseñamos como la revelación progresiva. Nuestra forma de enseñar y nuestra forma de interpretar la palabra es una revelación progresiva, porque es lo que nosotros encontramos. ¿Qué significa revelación progresiva en la palabra? Hacemos un paréntesis aquí en el estudio porque es importante este dato. La revelación progresiva implica de que Dios le enseñó a... Comencemos desde Adán, ¿verdad? Dios le enseñó algo a Adán, pero no le enseñó que iba a haber un Mesías descendiente de él, no le enseñó que iba a haber un pueblo de Israel descendiente de él, no le enseñó que iba a haber Abraham, sino que eso fue con el tiempo. No le enseñó que iban a haber 3 hijos de Noé, de los cuales iba a descender toda la humanidad, sino que poco a poco le fue revelando cómo Dios iba a tratar con el ser humano. Entonces, a medida pasaba el tiempo y la humanidad, Dios iba revelando a cada uno de ellos. Le dijo a Adán una cosa, luego le amplió luego vino Noé, luego vino, pongamos, a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, luego a Moisés. A cada uno le fue dando más palabras, más de los planes que él tenía con toda la humanidad. Y a eso nosotros le llamamos revelación progresiva. Por esa razón es que a estas alturas nosotros tenemos toda la revelación especial que es la Biblia. Y a través de ella nosotros vamos conociendo cómo Dios nos muestra al Mesías. Entonces vemos cómo se va cumpliendo la palabra. Génesis 49, Isaías 11, Miqueas 5, y hay muchos otros textos que nosotros podemos ir estudiando y vemos cómo se fueron cumpliendo con el tiempo. Entonces el tronco, dice allí, estaba casi completamente terminado en el primer siglo. Estamos hablando ya en el siglo de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando ya cuando vino el Mesías. No había ninguna figura distinguida entre sus descendientes que podía ayudar al pueblo de Dios contra los enemigos romanos. Entonces, vea aquí lo importante. Se había una promesa de parte de Dios de que iba a levantar del tronco de Isaías, en Isaías 11, pero de pronto llegamos al siglo I, ya cuando el imperio romano había derrotado al imperio griego, había entrado entonces y conquistado a lo que es Israel, ¿verdad? Entonces alguien se podía preguntar, ¿y a dónde había alguien que pudiera rescatar a Israel de la opresión del imperio romano cuando estaba la promesa de que no iba a faltar rey que se sentase en el trono de Israel? Y es importante observar lo siguiente: desde el año 586 a.C. hasta la fecha no se ha sentado ningún otro rey en el trono de Israel. No se ha sentado ningún otro rey. Desde el año 586 a.C. hasta esta fecha no se ha sentado nadie. Te voy a preguntar por qué. Porque se espera que venga ahora y que cumpla con todos los requisitos que Dios ha establecido para que se siente en el trono. Se llama Jesús el Cristo, porque Él era el Mesías, pero Él aún no ha venido como debe de ser. Y eso le llamamos nosotros la venida del Mesías ahora, porque Él ya vino una vez en el primer siglo, pero el pueblo lo rechazó. Regresó entonces, pero va a volver. Y esa venida, nosotros lo vemos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y es hasta entonces que va a venir a gobernar y establecer un reino milenial. Me estoy adelantando un poquito, pero para que entendamos el estudio hacia dónde va. Entonces, en el siglo I, el Mesías nace, pero el pueblo lo rechaza. Y eso significa que un día Dios escoge a José, y a María. José podemos llamarle el padre adoptivo, que le da todos los derechos de hijo al Mesías. Le da todos los derechos, porque José era un descendiente directo de David, y él podríamos decir que era un príncipe de Israel, José. Pero debido a una maldición que existe en Jeremías capítulo 22, él no podía acceder al trono, ya no podía sentarse más nadie de los descendientes de David directamente. José entonces, tanto él como su esposa eran descendientes de Isaí por la línea de David. Y el bebé que nació en Belén, que es el Mesías, el Cristo, vino a ser conocido como el hijo de David. Y eso es lo importante que debemos entender. Llegó a ser conocido como el hijo de David.
Jesús fue conocido como el Hijo de David porque reconocieron cómo había sido concebido. Entendieron que Dios lo había enviado, que no había gracia en ningún otro hombre como Él la tuvo, que no había nadie más que pudiera utilizar eso. Sin embargo, el Mesías iba a ser más que un solo hombre y sería el Señor de Israel, que eso lo encontramos y son las características del Mesías, su naturaleza, no se me olvide, el descendiente del tronco de Isaí, que va a ser la naturaleza del Mesías, el Señor de Israel. Y por eso decía la palabra es Adonai, que es el dueño de todo. Y además de eso va a ser el gobernador de Israel, el que tiene dominio en sentido absoluto de todo lo que él tiene. Por lo tanto, así como José fue gobernador de Egipto, hágale caso que el Mesías va a ser gobernador del pueblo de Israel. Salomón como el que tenía dominio absoluto sobre toda la tierra prometida, y Dios el que tiene dominio absoluto sobre todas las naciones. De esa manera, esta palabra que se usa, Adonai, para determinar al gobernador de todo, estos son los ejemplos que les puedo poner. El Mesías va a ser como un José en Egipto que tenía control de todo, como un Salomón en la tierra prometida que tenía control de todo, y como Dios que tiene control sobre todas las cosas. Por consiguiente, aunque Miqueas no describe al Mesías como un rey, lo está describiendo como un dueño de todas las cosas. Indica que el Mesías cumpliría la función de rey de acuerdo al Salmo 2.6, y esta descripción también sirve como complemento a la profecía de Isaías. Y veamos el Salmo 2.6 para que entendamos lo que estamos hablando. Él va a tener el dominio sobre todas las cosas, va a ser un Adonai, va a ser un Adoni. Él va a ser el dueño de todo. Eso significa que esas son las características de la naturaleza que la Biblia enseña que tendrá, y para que podamos avanzar en el estudio. Vamos a terminar 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí es donde la palabra nos enseña que va a gobernar. El Mesías va a ser el rey prometido del tronco de Isaí, descendiente de David. Así es que vamos a continuar con el estudio de la venida del Mesías, y yo les invito a que no se le olvide, domingos en las 4:30 de la tarde nosotros tenemos nuestro discipulado en acción para que podamos aprender más de la palabra del Señor, y vamos a dejar para una segunda parte acerca de la venida del Mesías. Toda la información que le acabo de dar es importante para que la podamos manejar, para que la podamos aprender, porque eso es lo relevante acerca de la venida del Mesías, porque no es cualquier persona. Y hay muchos que dicen Jesús no es. Sí, es que en el Antiguo Testamento no tenía nombre, que el Mesías era el libertador, pero una vez que Cristo vino, nosotros vemos que en la persona de Él se cumple todo lo que nosotros estamos hablando en este momento. Vamos a continuar con este estudio en el siguiente mensaje, así que le invito a que oremos ahí donde está. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas y que nada ni nadie, Señor, te pueda hacer frente y nos pueda hacer frente todos los días de nuestras vidas. Te entregamos este año, Señor. Te pido por este estudio, Señor, de la venida del Mesías, Padre, que para iniciar el año debemos anhelar siempre, como tu palabra nos lo enseña, anhelar la venida del Mesías, anhelar la venida de ese Rey que va a venir a gobernar en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y usted, mi amigo hermano que no conoce al Señor, yo le invito a que usted pueda conocer al Señor. Y ahí donde está, vaya en oración del Señor y diga al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz de Calvario por mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú en esta hora perdonando mis pecados, y que seas tú gobernando mi vida a partir de ahora. Te entrego mi vida, Señor, sé tu Rey y Señor de ella a partir de este momento. En el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados. Amén. Yo le invito a que usted se pueda congregar y se pueda escuchar la palabra del Señor, y congréguese en una iglesia donde prediquen la sana doctrina, la sana palabra. Que la gloria del Señor esté sobre cada uno de ustedes, y que nosotros podamos aprender cada día de ello. Así es que les invitamos a ello, y no se pierdan el siguiente mensaje a través de su iglesia al aire. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos despedimos, Señor, sabiendo que tú eres el único que puede tener control sobre todas las cosas y el cuidado de cada uno de nosotros. Bendice la iglesia, Señor. Bendice cada predicador, Señor, que lleva el mensaje a través de este medio. Y gracias por el privilegio que nos da, Señor, de compartir hasta lo último de la tierra el mensaje que tú tienes para tu pueblo, el mensaje que tú tienes para tu iglesia y para todo aquel a que tú buscas para que llegue a tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amigos.